¿Qué fue lo que dijo Dina Boluarte ante la pregunta de Jason Latorre? Creo que hay que celebrar que finalmente Jason le haya hecho la pregunta. La presidenta se pica, pero se pica mal. Y no le quiere responder y lo quiere guapear, etcétera. Y Jason Latorre vuelve a la carga y le hace saber lo que piensa todo el Perú. ¿Qué es lo que piensa el Perú? Jason Latorre en conferencia de prensa el día viernes con Dina Boluarte. A ver. Presidenta, ¿cómo está? Buenas tardes, señor Castañeda, buenas tardes con todos. Presidenta, usted, en todo caso, luego de lo declarado, admite que le mintió al país señalando que era una joya de antaño, cuando en realidad usted misma está señalando que el señor Oscorima se la prestó. ¿Qué relación tendría usted o tiene con el señor Oscorima? Porque hay diversas obras que usted permitió que se dé por parte del gobierno regional de Ayacucho y le otorgó presupuesto incluso. Esto podría hablar en todo caso de algún tipo de favorecimiento para el gobierno regional de Ayacucho, teniendo en cuenta que habían este tipo de favores, llamémoslo así, el que el señor Oscorima le preste su reloj. Ya van dos preguntas y la última, por favor. El certificado de garantía que se entrega entre sus pertenencias, ¿cómo usted lo explica? ¿Le prestaron el Rolex con todo y certificado de garantías? Gracias. Bueno, fueron tantas preguntas, no sé por cuál empezar. ¿Me podría decir pregunta por pregunta? Además, le voy a agradecer. Es una pregunta por prensa, no es prensa con 5 preguntas. Por favor, una pregunta y le voy a responder. ¿Usted engañó al país, presidenta, al señalar que era un regalo de antaño cuando está aceptando ahora mismo que el señor Oscorima se la prestó? Gracias. En principio, cuando declaré esa mañana a la salida de legados, no me refería a lo que usted tendenciosamente, señor, dice regalo de un reloj Rolex. Hablaba de mi reloj, que le dijeron el 4.º Rolex de mi propiedad. Lo compré hace más de 2 años en Davos. Ahí donde se fue a decir, ¿no?, que a Pedro Castillo no lo dejaban gobernar, las clases económicas, muy malo. Ahí se compró su reloj Dina Boluarte. Y no contestó la pregunta, ¿no?, respecto de la mentira. Respecto de la mentira de ella, respecto de la mentira de Oscorima, etcétera, etcétera. Entonces, en Palacio de Gobierno tenemos, ¿no?, una mentirosa serial. Y claro, la tercera pregunta la replanteó, creo que fue un chico de Exitosa, ¿no?, que estaba también en la conferencia de prensa, porque es un tema fundamental, que es justamente las garantías. Entonces, si fue un préstamo, ¿qué? O sea, le entregó el préstamo con cajita y todo, con garantía y todo. Y claro, y cuando le preguntan, ¿y cómo así en su casa? Si fue un préstamo, encontraron la garantía de este reloj y encontraron la garantía de la cadenita también comprada en la casa banquera. Dijo, bueno, se le debe haber pasado, se le debe haber olvidado. Eso fue, contestó y se paró. Dijo, bueno, muchas gracias, y se fue a decir. Dina Boluarte no tiene la menor intención de recibir preguntas y aclarar. Ella ha hecho este ensayo, seguramente se le habrá caído la cara de la vergüenza, ya la estará justamente recuperando, ¿no?, rearmando entre sus asesores, sus ministros, y finalmente seguramente va a seguir saliendo con cara de palo. Pero aquí el trabajo de la Fiscalía, ¿por qué? Porque en lo político, efectivamente, como bien escribía César Campos, parece que la cosa está perdida. Lo leo una vez más, lo cito, dice: sin embargo, Boluarte ha logrado encapsular sus líos en la esfera judicial, donde resulta probable que fuerce la tesis del préstamo, no dádiva. Y aquí vamos a hablar con nuestra invitada Romy Chan justamente para que nos haga esa diferenciación. Porque este préstamo bien podría ser entendido como una dádiva. Y seguramente en esos vericuetos se va a mover la tesis fiscal de su amigo, el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y debilite la imputación de cohecho por la rica asignación presupuestal dispuesta por el Ejecutivo a favor de esa región. Además, Humberto, ¿qué ha pasado al amigo Humberto Abanto, ¿no?, cuando dice que no habría una correlación porque se dieron 5 meses después entre la entrega del reloj y el tema presupuestal? Pero si el préstamo del reloj ha durado 280 días. Y además continúa, desde que te entregan un préstamo, podría continuar esa relación causa-efecto entre los 100 millones que le han dado a Wilfredo Oscorima. O sea que esa es otra línea que tiene que seguir investigando el Ministerio Público.
Pero bueno, es parte también de la defensa legal. Dice, por lo menos podría garantizarse un largo proceso a la espera de las calendas griegas. Por lo tanto, llegar con respiro artificial hasta julio del 2026, bajo la vista gorda de la mayoría parlamentaria, es factible. Por supuesto que es factible, pero justamente el hecho que sea factible es lo que va a golpear más al país de cara a unas elecciones del 2026 en la cual la gente llegue más chúcara, más jarocha respecto de todo lo que tiene que aguantar en este contubernio entre el Congreso de la República y el Ejecutivo. Y ahora le sumamos además gobernadores regionales que, digamos, fungen de prestamistas de Rolex, tanto a la máxima autoridad del país como a otros sus pares, a otros gobernadores, como el caso de Werner Salcedo del Cusco. Pero bueno, dejémonos esta macana, porque yo insisto que el tema político es lo más triste. Porque lo que dice mi amigo César es verdad, que seguramente lo ha dejado encapsular en el tema judicial. Pero a nosotros como prensa nos corresponde justamente hacer hincapié en eso, que la parte política no es que haya cumplido su trabajo y lo ha dejado ir porque ha hecho una buena argumentación política la presidenta Boluarte. No. Es por un arreglo, es por un contubernio. Es porque, digamos, ¿no? El hambre se junta con la necesidad y entre muertos de hambre se apoyan, silban y miran para el techo. Es que, José, discúlpame, no te preocupes, que las cartas vienen para este pechito. Tú tranquilo. Entonces, esa es la situación que va a pintar, desgraciadamente, en los próximos días, semanas. Este caso hubiésemos querido que acabe. Hubiésemos querido que ni siquiera arranque y que se haga una explicación desde el comienzo. Pero aquí hablamos de frivolidad, hablamos de muy posiblemente corrupción. Y en eso es lo que nos tenemos que centrar, porque entramos a la vía legal y a dónde puede llegar este tema. Porque ojo que acá hay un dato fundamental. Esto estaría protegido por la Constitución respecto de que Dina Boluarte tendría que, digamos, ser procesada posterior a su salida del gobierno, porque esto habría ocurrido durante su mandato y tendría algún manto de protección. Pero de lo que vamos a hablar ahora es que en un artículo de César Azabache, esta semana, lo que menciona es algo muy interesante, porque en la argumentación que dio Dina Boluarte la semana pasada respecto de un tema que tiene que estar ligado al tema de los relojes, que es el tema de los dineros de Dina Boluarte. El desbalance patrimonial, el manejo de cuentas, 16 cuentas en el Banco de Crédito, en el Banbif, etc. Todo tiene que ser visto de manera holística, de manera integral. Y lo que ha confesado Dina Boluarte, nuevamente intentando sin éxito defenderse respecto del tema Rolex, y esto no lo ha dicho el viernes, lo dijo la semana pasada, en Semana Santa, cuando también dio esa conferencia con todos sus ministros detrás, fue confirmar lo que el Congreso intentó investigar y que finalmente archivó, que era que Dina Boluarte, incumpliendo la ley, se había desempeñado como ministra y al mismo tiempo había manejado las cuentas, es decir, había fungido en paralelo como presidenta del Club Apurímac. Aquella defensa con la cual Alberto Otárola se ganó la confianza de la hoy presidenta Dina Boluarte y lo que le permitió a Otárola haber sido el cogobernante hasta que obviamente, vamos a decir, los calores del verano hicieron pues que la continuidad de Alberto Otárola no pueda seguir. Así que ella ha confesado el tema, que ella manejaba el tema del Club Apurímac. Y en esa línea se tiene que investigar el tema de los relojes y ver también por dónde iría la investigación de los dinámicos del centro cuando Dina Boluarte manejaba la plata de Vladimir Cerrón y de Perú Libre. Ahora, nuevamente, que la gente diga, la estabilidad, ¿por qué hacer olas? ¿Por qué hacer este tema? Déjala a Dina Boluarte, la estabilidad, hay que mirar para otro lado. Dios mío, ese es el cacacenismo que nos tiene la situación en la cual estamos.